resolvemos algo y de ahí queda una experiencia y un aprendizaje. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que me pudiera dar su opinión, por favor? Si me permite, licenciado, creo que los conflictos son una oportunidad para generar nuevos aprendizajes y nos permiten de alguna manera madurar en la vida. Ok, muchísimas gracias. Y como ustedes lo han dicho, ¿verdad? Es imposible vivir sin conflictos. Esto es partiendo desde que somos nosotros seres sociales, ¿verdad? Y desde ese momento, pues nosotros necesitamos siempre estar en contacto con los demás y por ende, al entrar en contacto con otros, es que en algún momento vamos a tener algún tipo de dificultad, algún tipo de conflicto. Todos sabemos que hay conflictos en distintos ámbitos, ¿verdad? Hay en la familia, en la pareja, con los hijos, ¿verdad? Entre amigos, e incluso en situaciones como los deportes. Uno mira cómo un deporte, en este caso, voy a poner el ejemplo del fútbol, ¿verdad? Que es, como dijeran algunos, es el deporte más seguido en el mundo. Uno mira que hay conflictos de intereses, de rivalidades y de todo. Y no digamos los conflictos que se dan en el ámbito laboral. ¿Y por qué pasa esto? Porque no solo por el tema de que somos seres sociales, sino que al final de cuentas, pues donde más tiempo pasamos nosotros es en el trabajo. Y por ende es que es donde uno puede tener más situaciones donde se ven los conflictos. Vamos a definir qué es un conflicto. Un conflicto laboral se puede entender como las diferencias que se producen entre diferentes personas o grupos de personas que pertenecen a una misma organización. Es inevitable que con el paso del tiempo se produzcan conflictos dentro de una empresa, ya que se encuentran en constante evolución cuestiones como los cambios realizados o las relaciones personales diarias pueden provocar divergencias a la hora de ver las cosas, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el conflicto se da por diferencias entre un grupo de personas o entre dos personas. Y que también es bien interesante ver que un conflicto se puede producir dentro de una empresa cuando hay constante evolución o hay cambios. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia de tener algún conflicto cuando quieren innovar dentro de la empresa o dentro de alguna organización, en algún lugar donde ustedes han trabajado. Sin pena en participar, compañeras. Muy bien, mi aporte. Creo que cuando queremos tener alguna innovación, normalmente nosotros encontramos resistencia al cambio, porque todas las personas estamos acostumbradas o nos acomodamos a diferentes situaciones. Y cuando viene alguien y presenta una propuesta de hacer un cambio a lo que ya estamos acomodados, no siempre se recibe con mucha empatía, ¿verdad? En mi experiencia, esta ha sido la situación que he enfrentado. Muchas gracias. ¿Quién más puede dar un aporte? Rosaura nos puede comentar al respecto. Sí, licenciada. Fíjense que en base a mi experiencia, pues
conflictos pues he tenido en diversos lugares, principalmente, bueno, en el hogar, resolver quién atiende a los niños, resolver quién los cuida mientras yo salgo a trabajar. En mi ámbito laboral, los conflictos que he tenido a poder resolver y de ello ha quedado aprendizaje es cuando mis participantes quieren tener nuevas experiencias con otras áreas técnicas, pues ponernos las pilas para resolverlo y darles la clase que ellas deseen. Esa es mi participación, Lidia. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Qué nos comenta Tania? Lida, perdone, nuevamente Rosaura. Mientras compañera Tania responde, una preguntita. ¿Cuál era la pregunta? ¿Estamos citados todos los técnicos de IGEX en UCAF de Quetzaltenango? Sí, los que están en este curso, sí. Oh, muy bien. Comentamos Sí, por podría mandar un mensajito por ahí porque tal vez no se acordaron. Te agradezco, Lida. Gracias, está bien, muchas gracias. Continuemos, perdón, licenciado, de interrupción. No te da pena. Bueno, yo creo que ahí mencionaron algo importante y bien interesante. Cuando yo preguntaba o comentaba que cuando se producen conflictos, cuando hay cambios, ¿verdad? O hay una constante evolución, mencionaban que muchas veces la mayoría de personas, bueno, no la mayoría, pero sí hay personas que cuando hay que realizar ciertos cambios, se resisten mucho, ¿verdad? Y no quieren, ¿por qué? Porque ya aprendieron a hacer un trabajo de forma mecánica. Entonces, el tener la habilidad de poder abrirse a una nueva experiencia es muchas veces difícil, ¿verdad? Como le digo, porque pues uno normalmente tiene una forma de trabajar, se sabe el ABC de cómo poder efectuar dicha labor, y en el momento en que le tienen que aprender algo nuevo, o incluso esto va a generar una carga extra de trabajo, puede generar malestar e incluso malas actitudes en los colaboradores, y al mismo tiempo puede generar un conflicto de interés. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a los conflictos? Existen un montón de causas, pero aquí voy a mencionar algunas que son para mí las más importantes. Una de ellas es el desempeño deficiente, otro tiene que ver con las personalidades, la diferencia de valores, los diferentes intereses, la mala comunicación y el mood. Desempeño deficiente. Este se da cuando uno o más individuos dentro de una unidad de trabajo no están funcionando al nivel del rendimiento normal. El conflicto es inevitable, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa que en una unidad uno se puede dar cuenta que hay personas que se acomodan, ¿verdad? Volviendo al ejemplo anterior, cuando alguien trata de hacer un cambio, ¿verdad? Para agilizar algún proceso, pues hay una resistencia. O simplemente, por lo mismo que una persona está acostumbrada a un trabajo, a una forma de actuar, pues su rendimiento a veces es normal o incluso baja, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede hacer un desempeño deficiente? Yo siempre digo, los sistemas.
¿verdad? Los sistemas dentro de las instituciones siempre van a provocar que mucha gente no desempeñe con eficiencia su trabajo. ¿Por qué? Porque son personas que viven acomodadas, son personas que son amigos del gerente o son amigos de recursos humanos, ¿verdad? O incluso hay personas que pues, también con los sindicatos están metidos y al final de cuentas sienten la protección. Entonces muchas veces son personas que no dan lo que tienen que dar, al contrario, hacen que muchas cosas dentro del ámbito donde ellos se desempeñan no sea bueno. Y entonces, cuando llegan nuevos jefes, nuevos compañeros, tratan la manera de no hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, esto creo que es algo que influye de una manera muy significativa a la hora de poder tener un conflicto dentro de la empresa o en cualquier institución donde uno se desempeñe. La segunda es un choque de personalidades. Todos los entornos de trabajo están compuestos por individuos con personalidades diferentes, lo cual hace que muchas veces el conflicto se dé por las formas en las que se concibe cómo debe hacerse el trabajo. Esto también es bien importante, ¿verdad? Porque a la hora en que uno va a hacer equipos de trabajo, lógicamente va a haber un montón de personalidades. Y si estos no saben unirse o no saben trabajar en equipo, va a ser siempre motivo de conflicto. Ahorita vamos a ver quiero que vean este video, ¿sí? Y vamos a analizarlo un poco más adelante. ¿Estás ciego? Voy a lavar los platos. Bien. Ayúdame, Gary. Dios. No hay problema. Los lavamos al rato y quiero cometer unos cuantos crímenes más. Gary, no quiero lavarlos más tarde, solo son 15 minutos. Cielo, estoy exhausto. Sinceramente solo quiero relajarme un poco. Lo único que quiero es sentarme aquí, digerir mi comida y tratar de disfrutar la tranquilidad. Toma eso, toma eso. Es lo que te ganas, hermano. Y podremos lavar los platos mañana. ¿Sabes que no me gusta despertar y ver sucia la ¿A cocina? quién le interesa? A mí, está bien, a mí. Me pasé todo el día limpiando esta casa y preparando esta cena y trabajé hoy. Sería muy amable que dijeras gracias y me ayudaras con los platos. Bien, te ayudaré con los malditos platos. Ay, no, ¿sabes qué? No es eso lo que quiero. Dijiste que querías que te ayudara con los platos. Quiero que quieras lavar los platos. ¿Por qué iba a querer lavar platos? ¿Por qué? ¿Ves? Ese es el punto. Déjame ver si entiendo. Dices que estás molesta porque no tengo un fuerte deseo de lavar platos. No estoy molesta porque no tienes un fuerte deseo de ofrecerte a lavar los platos. ¡Eso hice! Después de pedírtelo. Dios, Brooke, estás actuando como loca. No me llames loca. No estoy loca. No te llamé loca, no te Eso llamé hiciste. loca, no lo hice. Dije que actúas como loca. ¿Sabes, Gary? Te pedí que hicieras una cosa hoy, una cosa muy sencilla, traer 12 limones y me trajiste ¿Cómo 3. demonios? Si hubiera sabido que iba a haber tanto problema, te habría traído 24 limones. No, mejor 100. ¿Sabes qué? Quisiera que toda la maldita mesa hubiera tenido su propia bolsita de limones. ¡Te lo juro! Para me contaran qué Lo les único llamó que la hago. atención de este video. Licenciado, ¿Sí? una pregunta antes. El video no contaba con audio, ¿verdad? Sí, tenía audio, no sé si, de plano no lo escucharon, no sé si en la presentación. No sé si todos lo escucharon, pero a lo que yo pude ver en el resuelto de imágenes Ujú. es de cómo iniciaba un conflicto en base a una costumbre o a un hábito a veces inadecuado, ¿verdad? ¿Eh?
¿Y qué hábito fue el que pudo observar que era ahí el inadecuado? Que el esposo, pues, acostado, jugando videojuegos y no, pues, no prestaba atención a su hogar, o sea, no estaba actuando con toda la formalidad del caso, considero yo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Aquí saluda Claudia Miranda de Quetzaltenango, Mucho de gusto. Semucao, Salcajá, Quetzaltenango. Fíjese, licenciado, que en relación al comentario anterior de lo que usted nos preguntaba a todos, yo creo que cuando una persona, aparte de lo del video, cuando una persona se mantiene en su zona de confort, yo creo que esa es la primera, tal vez, una situación que provoca que uno ya no quiera crecer laboralmente, psicológicamente, emocionalmente, etcétera, porque uno se estanca como profesional, como persona. Y cuando una persona está ya acostumbrada a un tipo de trabajo, yo creo que los cambios dan miedo, es un reto en donde la persona, si no tiene seguridad en sí misma, yo pienso de que el cambio probablemente ni va a ser permanente para uno como técnico, ni tampoco para las personas a los que uno guía. En cuestión de lo del video, tampoco, así como decía la compañera de Quetzaltenango, no escuché el audio, pero yo creo que para la cuestión de los conflictos y cómo se provoca un problema, yo creo que primero es falta de control. Si lo puedo enumerar yo, falta de control. Segundo, falta de responsabilidad, porque el esposo no tiene la responsabilidad de vida, probablemente, así como se miró el video, yo no escuché el audio, pero ella le pide, tal vez le pide favor de algo porque algo está pasando o algo que necesita ella, y él simplemente está en su zona de confort también, y él está jugando y no tiene la responsabilidad para que los dos puedan salir adelante. También yo creo que un conflicto llama otro conflicto. Entonces, si ella pierde el control y él, con la falta de respeto que demuestra en el video, también hace que ella pierda el control y que no ambas personas no se respeten. Entonces, yo creo que cuando una persona pierde valores, también va a causar conflictos, porque así como usted decía, laboralmente, si uno como persona no se siente tal vez bien en el lugar o donde se está trabajando, yo creo que primeramente es solucionar el conflicto que pueda haber internamente de forma personal, y posteriormente uno con los valores y con lo que ha adquirido como profesional que es, en el caso laboral, uno tiene que saber que tiene que cumplir con el trabajo que uno como técnico desempeña, para que las personas que están con nosotros, que en los grupos, tomen primeramente el ejemplo que nosotros estamos dando, para que ellas confíen en nosotros, para que ellas quieran cambiar y que ellas vean que nosotros como personas demostramos fehacientemente que las bases son fuertes, que son bien fundamentadas, y que ellas, si pueden cambiar su carácter, también pueden hacer ese tipo de cambios. Tal vez no exactamente igual que uno, pero ellas poco a poco pueden ir cambiando su realidad, su entorno. Okay, muchas gracias. Gracias, Adri. Una consulta, pues yo no sé, me gustaría poder repetir el video para que todos escucharan, pero no sé el tema del audio, si la licenciada Janet me podría apoyar con eso. Aquí tenemos a la licenciada Maribel, que está a cargo de ver esta parte, así que le solicito, Mari, que por favor nos ayude con esa parte. Hola, buenas tardes. Ahorita voy a revisar. Gracias. Para mientras alguien más que quisiera dar su opinión, su comentario, por lo menos tal vez de lo que hablamos anteriormente sobre el tema de los cambios, ¿verdad? ¿Qué pasa
cuando alguien se resiste a veces al cambio, ¿verdad? Que genera conflictos, o algo de lo que pudo ver en el video que pudo interpretar a pesar de no tener audio. Sí, yo quiero comentar algo. La verdad es que siempre donde van a haber dos personas o más se van a generar conflictos, porque de una o de otra forma va a surgir algo, como vimos ahí en el video, ¿verdad? Él estaba pues ocupado, ella llegó, necesitó de algo, porque tampoco lo escuché, ¿verdad? Entonces necesitó y ahí pues se generó el conflicto. Él estaba tan entretenido en lo que estaba que no la pudo atender, ¿verdad? Entonces ahí se generó ese conflicto y vemos que él terminó pues enojado, ¿verdad? ¿Y cuál Voy sería a lavar el fin? los platos. Vamos a ver el final, ¿verdad? Ayúdame. No hay problema. Los lavamos al rato y quiero cometer unos cuantos crímenes más. Gary, no quiero lavarlos más tarde, solo son 15 minutos. Cielo, estoy exhausto. Sinceramente solo quiero relajarme un poco. Lo único que quiero es sentarme aquí, digerir mi comida y tratar de disfrutar la tranquilidad. Toma eso, toma eso. Es lo que te ganas, hermano. Y podemos lavar los platos mañana. ¿Sabes que no me gusta despertar y ver sucia la cocina? ¿A quién le interesa? A mí, está bien, a mí. Me pasé todo el día limpiando esta casa y preparando esta cena y trabajé hoy. Sería muy amable que dijeras gracias y me ayudaras con los platos. Bien, te ayudaré con los malditos platos. Ay, no, ¿sabes qué? No es eso lo que quiero. Dijiste que querías que te ayudara con los platos. Quiero que quieras lavar los platos. ¿Por qué iba a querer lavar platos? ¿Por qué? ¿Ves? Ese es el punto. No sé si se Déjame podrá, ver si entiendo. o no sé si es por Dices que estás molesta porque tengo un fuerte deseo de lavar platos. ahora en mi laptop que no se pudo escuchar. No se escucha, pero igual creo que la película casi que toda la hemos visto. Entonces ya sabemos qué dice. Bueno, entonces sí, más o menos, digamos, el conflicto aquí se da, hay varias cosas, hay varios puntos aquí para analizar. Uno, muchas veces un conflicto se puede dar por lo que nosotros esperamos de los demás, ¿verdad? Digamos, lo que habla o lo que da el diálogo de este pedazo de la película es que ella llega y le reclama a él porque no le ayuda a lavar los platos, ¿verdad? Entonces viene él y dice que no, que quiere descansar, que lo deje ahí, que quiere pues jugar un rato, y ella por eso se molesta, porque cómo es posible que él sea como desconsiderado y que no sea capaz de ofrecerse para ayudarle a limpiar pues, los trastos, por llamarle de una manera, ¿verdad? Cuando se levantan, pues él le dice, bueno, aquí estoy. Entonces ella es, no, pues como que no es lo que ella quisiera, sino que ella lo que le insiste a él es que él no tenga la iniciativa, sino que haya llegado a lavar los platos solo por el hecho de que ella le dijo. Y después le dice ella, ¿verdad? Que también le molestó que ella le había pedido que pasara comprando 12 limones y que él solo le llevó 3. Entonces viene él y le dice, de haber sabido que el problema iba a ser porque te traje 3 limones, te hubiera traído decenas de limones, ¿verdad? Y te hubiera llenado la mesa aquí para que tú estuvieras tranquila. Entonces, como les digo, es bien interesante porque muchas veces nosotros podemos crear un conflicto por las interpretaciones o por los deseos que tenemos de cómo actúe la otra persona y lo que esperamos de otras personas. Y recordemos que muchas veces no somos adivinos y no podemos, valga la redundancia, adivinar el pensamiento y el sentir de la otra persona. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Ella se enoja porque ella hubiera querido que él se ofreciera para ayudarle a lavar los platos. Pero como él no lo hizo, se enojó. Y se enojó cuando no hizo bien el mandado que ella le había pedido. Entonces, ahí podemos observar
que las expectativas que muchas veces nosotros tenemos en cuanto a cómo se debe comportar o lo que debe hacer el otro, puede generar conflictos. Y eso va, como decía anteriormente, muy ligado al tema de las personalidades. ¿Sí? Y este es un tema que a mí me gusta tocar mucho porque creo que al final de cuentas nosotros no somos muchas veces conscientes de la importancia y del papel que tiene nuestra personalidad en nuestras relaciones cotidianas, ¿verdad? Y para profundizar un poquito más acerca de esto, pues, ¿qué es la personalidad? Pues la personalidad es un conjunto de cualidades y efectos, algunos heredados genéticamente y otros aprendidos socialmente, que tiene una persona, lo cual lo hace ser único e irrepetible. ¿Cómo es que se va moldeando o vamos teniendo la personalidad que nosotros tenemos? Pues una parte viene dada por el temperamento, que el temperamento es todos aquellos rasgos genéticos que nosotros se nos ha transmitido a través, pues, lógicamente, de, como dice la genética, ¿verdad?, por nuestros padres. Y el carácter se va dando por la interacción social que tenemos y por nuestras experiencias. Entonces, al sumar el tema genético, que es el temperamento, más las experiencias sociales, es lo que va a formar nuestra personalidad. No sé si ¿escucharon ahorita? Sí, licenciado, le escuchamos. Sí, lo escuchamos. ¿Y el video ahorita sí escucharon o no? No, Lick. No, no. No. Solo voy a ver si yo puedo cambiar acá. Permítanme, espera. Así no me deja compartir a mí. Ya dejé de compartir, tal vez ahora sí. Gracias. Voy a ver. ¿Cambian las personas? ¿Escucha? ¿Podemos las personas Sí. transformarnos a nosotros mismos? Sí se escucha bien. Sí, sí se escucha. Sí. Entonces solo voy a regresar para ver el otro, así rapidito, por favor, para que lo entiendan. Ahora sí, Lick, se escucha. Gracias. ¡Ah, no! ¡Cuidado con mi mamá! Voy a lavar los platos. Bien. Ayúdame, Gary. No hay problema. Los lavamos al rato y quiero cometer unos cuantos crímenes más. Gary, no quiero lavarlos más tarde, solo son 15 minutos. Cielo, estoy exhausto. Sinceramente solo quiero relajarme un poco. Lo único que quiero es sentarme aquí, digerir mi comida y tratar de disfrutar la tranquilidad. Toma eso, toma eso. Es lo que te ganas, hermano. Y podemos lavar los platos mañana. ¿Sabes que no me gusta despertar y ver sucia la ¿A cocina? quién le interesa? A mí, está bien, a mí. Me pasé todo el día limpiando esta casa y preparando esta cena y trabajé hoy. Sería muy amable que dijeras gracias y me ayudaras con los platos. Bien, te ayudaré con los malditos platos. Ay, no, ¿sabes qué? No es eso lo que quiero. Dijiste que querías que te ayudara con los platos. Quiero que quieras lavar los platos. ¿Por qué iba a querer lavar platos? ¿Por qué? ¿Ves? Ese es el punto. Déjame ver si entiendo. Dices que estás molesta porque no tengo un fuerte deseo de lavar platos. No estoy molesta porque no tienes un fuerte deseo de ofrecerte a lavar los platos. ¡Eso hice! Después de pedírtelo. Dios, Brooke, estás actuando como loca. No me llames loca. No estoy loca. No te llamen loca, no te Eso llamen hiciste. loca. No lo hice, dije que actúas como loca. ¿Sabes, Gary? Te pedí que hicieras una cosa hoy, una cosa muy sencilla, traer 12 limones y me trajiste Con un 3. demonio, si hubiera sabido que iba a haber tanto problema, te habría traído 24 limones. No, mejor 100. ¿Sabes qué quisiera? Que toda la maldita mesa hubiera tenido su propia bolsita de limones. ¡Te Gary, lo no es juro! por los limones. Pues es de lo único que hablas. Solo digo que sería lindo que hicieras las cosas que te pido y sería aún más lindo si las hicieras sin tener que pedírtelas. ¿Qué les parece?
¿Cambian las personas? ¿Podemos las personas transformarnos a nosotros mismos y ser mejores? Hay quien piensa que las personas no cambian, sin embargo hay otras personas que piensan que todos los seres humanos podemos cambiar y convertirnos en nuestra mejor versión. Todo esto lo explica la diferencia entre temperamento y carácter. Hay una parte de nosotros que viene de casa, que va en nuestros genes, en nuestro ADN. A esta parte de nosotros se le llama temperamento. Es cierto que hay personas que son mucho más irritables que otras, hay personas más empáticas que otras, hay personas más egoístas, otras serán más simpáticos, sin embargo también nos encontramos con personas que son algo más antipáticas. Personas que tienen una visión optimista de la vida y algunas otras que sin embargo tienen una visión pesimista y victimista de todo lo que le ocurre. Todo esto viene marcado en ocasiones por nuestro temperamento, es decir, hay una parte de nosotros que está escrita en nuestros genes y que no la podemos cambiar. Pero sin embargo, esto es bastante modificable mediante algo que ocurre a partir del momento en el que nacemos desde el vientre de nuestra madre. A esta parte se le llama carácter. El carácter es todo aquello que desarrollamos desde nuestro nacimiento. Es cierto que tenemos unos genes y es cierto que venimos de casa de una manera determinada. Sin embargo, podemos cambiar y mejorar nuestra forma de ser, porque nuestro carácter es tremendamente modificable. Realmente podemos transformarnos a nosotros mismos. Una persona con una visión más pesimista de la vida puede mejorar su visión y tener cada vez una visión más optimista y más positiva de la vida. Una persona con carácter irritable puede ser cada vez más pacífica. Es lo que conocemos como el carácter. El carácter se modifica y evidentemente el carácter se crea mediante nuestra experiencia de vida. Si de pequeñitos hemos tenido unas u otras experiencias, esto alterará y modificará nuestro carácter. A medida que nos hacemos mayores, empezamos también a acumular más experiencias y a crear una imagen de quién somos, lo que se conoce como el autoconcepto. Creemos que somos de una forma y lo vamos fortaleciendo continuamente. Sin embargo, te puedes dar cuenta de cómo eres y en ese momento es cuando puedes empezar a cambiarlo. Si te das cuenta de que eres un poco pesimista, quizás puedas empezar a cambiarlo mediante algunas técnicas, mediante algunos nuevos comportamientos y la creación de algunos nuevos hábitos. En definitiva, lo que te quiero decir es que todo, prácticamente todo en ti se puede mejorar. Más allá de que hayas venido de casa con unas u otras características como todos tenemos, si quieres ser una persona más capaz, una persona con mejor orientación a objetivos, una persona más positiva, lo puedes conseguir. En realidad no hay nadie que te lo impida. A ver, ya pudieron escuchar bien los dos videos y me gustaría que me contaran qué les pareció. Me tocó estar en el bicentenario. Pues muy bonitos, licenciado, definiendo cómo se da un conflicto. Si nos damos cuenta, nos está indicando el temperamento de la chica, al saber que el marido no la estaba ayudando, ¿verdad? Si quiere le llamo con ella también. Y cómo ella desarrolló, o sea, actuó al momento de saber de que él no había lavado los platos. Entonces le amo. Y luego Vaya, gracias. también comparamos, podemos ver el temperamento del esposo, de que de igual manera daba soluciones en las que hacían irritarla más. Entonces considero ahí que fue algo muy explicado del por qué puede venir un conflicto, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Perdón. Bueno, gracias. Fíjese, Eli, que yo estaba viendo que en cuestión de un conflicto, así como decía la compañera, cuando existen dos o más personas, puede existir un conflicto, puede crearse conflicto, que es ahí donde nosotros tenemos un reto mayor, porque no podemos estar pensando que se va a dar un conflicto. Nosotros tenemos que ser primeramente optimistas y así como técnicos y facilitadores que somos, tenemos que ser el autocontrol si en caso se diera algún conflicto. En el caso del primer video, ahora que se escuchó el audio, yo pienso que primeramente existe un choque entre las dos personalidades porque
Primeramente hay una diferencia de personalidades. Yo he dicho que lo que es bueno para mí probablemente para usted no lo sea, o viceversa. Lo que para usted sí, para mí no. Entonces yo creo que esa diferencia de personalidades tiene mucho que ver en el video. Otra cuestión es la forma de cómo fuimos criados desde pequeños, todo lo que se trae de casa. Yo vuelvo a repetir la cuestión de los valores. También la falta de control, porque la muchacha, la señora dice, no es el tema, no son los limones, es el que tú no hayas tenido un poquito de tal vez de, ¿cómo se dirá? Que él hubiera pensado, bueno, no hay limones, pues busco en otro lado, y la cosa es no satisfacer la necesidad de ella, sino que tener un poquito más de iniciativa. Pienso yo que hay otra palabra, no sé cómo explicarla, y cuando ella le dice, ¿por qué no te levantas y me ayudas a lavar los trastos? Bueno, dice, voy a hacerlo porque tú quieres. Y el tema de ella, en cuestión de lo que ella le pide, no es que ella le pida que lave los trastes o los platos, sino que él, ni tampoco hacerlo sirviente de ella, no, o ella de él, sino que es la diferencia de cómo ambos fueron criados desde pequeños. Porque fíjese que en cuestión del video, él dice, bueno, me levanto, lavo los trastos y ya estuvo. Entonces ella dice, no es el que lave los trastos o que traiga los limones, sino que ser empática con la persona al ver que la otra persona está cansada o está haciendo o no ha parado de hacer, pues levantarse, ser proactivo, demostrar que puede esta persona ayudar y sin que le pidan algo, ofrecerse a hacerlo, dar una mano y ayudar. Ahora, en cuestión de lo que decía el otro video, yo creo que en cuestión de la diferencia del temperamento que viene en el ADN, a veces yo en mis grupos he encontrado a personas que son muy optimistas a pesar de las situaciones, y hay otras que son a veces no pesimistas, pero algo negativas también. Entonces, al escuchar el video, se puede marcar una diferencia más clara entre el temperamento y carácter. Yo les he dicho a mis señoras, a mis participantes, yo les digo mis señoras porque son mías, entonces, y yo soy su técnico de ellas, yo les digo, miren compañeras, aquí vamos nosotras entre todas a construir el grupo. Aquí todas pertenecen al grupo, yo pertenezco al grupo, ustedes al grupo, y en realidad, por el mismo trabajo que se está haciendo en el grupo, sale a flote el cambio de carácter, porque ellas, cuando hay una persona que es por el temperamento es muy pesimista, entre todas van apoyando, van ayudándola para que el carácter cambie y la persona vea con mucho más positivismo todo lo que negativamente veía anteriormente. Okay. Muchísimas gracias. Sí, eso es bien importante y por eso vamos a profundizar un poco más en lo que decía, ¿verdad? Ahí nuestra personalidad es mitad nuestro temperamento, lo que nos es dado genéticamente, nuestro ADN, y las experiencias vividas a través de la educación que se nos da en el hogar. Existen 4 tipos de temperamento, ¿verdad? Ellos son colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Nosotros tenemos la combinación de 2 tipos de temperamento. Tenemos uno que es el primario y el secundario. Entonces, la combinación de estos 2 temperamentos son los que hacen lo que nosotros somos. Lógicamente, como decía anteriormente y lo decía en el video, pues también nosotros vamos moldeando o hemos sido moldeados por la educación recibida en el hogar. Para ver así rápidamente algunas fortalezas y habilidades de cada uno de los temperamentos. El colérico, sus fortalezas son personas que se proponen metas, organizan bien, busca soluciones prácticas, delega el trabajo, exige productividad y cumple lo propuesto. Dentro de sus debilidades podemos encontrar que es intolerante ante los errores, no analiza los detalles, puede ser rudo y sin tacto, puede manipular a las personas y demanda lealtad de sus subordinados. Melancólico, fortaleza, prefiere seguir un horario, perfeccionista, detallista, persistente y concienzudo.
de hábitos ordenados y anticipa problemas potenciales. Sus debilidades: no se orienta hacia las personas, se deprima ante las imperfecciones, escoge trabajos difíciles, difícil de complacer y se autodesaprueba. El sanguíneo: entre sus fortalezas está que se ofrece a trabajar, planea nuevos proyectos, es creativo, tiene energía y entusiasmo, inspira a los demás, convence a otros a que trabajen. Dentro de sus debilidades encontramos que prefiere hablar, olvida sus obligaciones, no persiste, su confianza se desvanece, es impuntual, indisciplinado y toma decisiones llevado por sus sentimientos. Y el flemático, pues, es alguien con buen talento, apacible, simpático, con capacidades administrativas, mediador, evita conflictos y trabaja bien bajo presión. Y dentro de sus debilidades encontramos que puede ser alguien sin metas, falto de automotivación, perezoso y sin cuidado, desanima a otros y prefiere observar antes que actuar. Entonces, vemos acá que nosotros, como les decía anteriormente, tenemos esa mezcla, ¿verdad? Tenemos un temperamento que es el primordial, ¿verdad? Se puede ser colérico melancólico, sanguíneo colérico, flemático melancólico, ¿verdad? Así se puede ir jugando, pues, digamos jugando por decirlo, ¿verdad? Pero es como los diferentes tipos de temperamentos que pueden existir. Y si eso lo llevamos al ámbito laboral, imaginemos cada persona tiene un tipo de temperamento y cómo poder pues hacer que encajen para que se pueda trabajar de una mejor manera, muchas veces es un reto. Otra causa de conflicto son las diferencias de valores. ¿Por qué? Porque son desacuerdos creados por diferencias entre los principios personales de los trabajadores. Entran en juego la ética y la moral. A veces puede ser que alguien se sienta presionado por algún jefe de que tiene que hacer algo y que choca con esos valores, ¿verdad? Firmar algo que se sabe que no está bien, o incluso que haga un trabajo, digamos, mediocre y no se lo aceptan, ¿verdad? Y le dicen, me tenés que firmar y me tenés que aceptar esto, porque si no, vas a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso también entra en conflicto, ¿verdad? La diferencia de valores. También encontramos los diferentes intereses, ¿verdad? Que el conflicto ocurre cuando los trabajadores individuales se centran exclusivamente en sus objetivos personales, ignorando las metas organizacionales y el bienestar del equipo. Otro, y creo que también es uno de los más comunes, es la mala comunicación. Los rumores, informaciones falsas o la falta de comunicación son otras de las fuentes de mal ambiente y conflictos en el trabajo, ¿verdad? Así como vemos en esta imagen, ¿verdad? Se da una idea y parece como si fuera un teléfono descompuesto, ¿verdad? Que en algún momento alguien cambia una palabra o incluso cuando llegan a dejar un mensaje, como se dice, el lenguaje no verbal también influye en la forma en que cómo puede responder el otro ante un pedido que se haga, ¿verdad? Entonces, sabemos que la comunicación no es solo lo que decimos, sino que influye mucho la forma, el tono de voz, como decía, nuestro lenguaje no verbal. Y todo eso, pues, también va a crear de una u otra manera, en algún momento que se pueda crear un conflicto. Uno también que es importante es el mobbing, ¿verdad? Que este es el acoso laboral. Este se produce cuando un individuo o varios ejercen violencia psicológica de manera sistemática y repetida sobre otro individuo o individuos durante un periodo de tiempo prolongado. Los acosadores pueden ser compañeros de trabajo, superiores o subordinados, y este comportamiento puede afectar a trabajadores de cualquier tipo de empresa. Esto es algo que se da muchas veces y que desafortunadamente las personas que lo sufren no se sienten con la capacidad o sobre todo se maneja mucho miedo, llegan a manejar mucho miedo de poder hablar de esto, digamos, con el área de recursos humanos, por el miedo a las consecuencias que puede haber, ¿sí? Entonces, como les digo,
esto que hoy en día se vive mucho, ¿verdad? Digamos, puede ser que un jefe con una compañera o con una subordinada pueda tener actos o acoso sexual, ¿verdad? Entre compañeros de trabajo. Muchas veces también se puede dar cuando hay cambio de personal, ¿verdad? Cuando llega gente nueva, en lugar de promover un ambiente agradable, sano, donde la persona nueva pueda sentirse a gusto, a veces porque despidieron a un amigo a que yo quería mucho, entonces yo le voy a hacer la vida imposible a esta, porque como mi jefe o mi jefa lo sacó, entonces yo voy a tomar represalias contra el nuevo o la nueva, y también, ¿verdad? Entonces todo esto puede ir generando estos conflictos. Hay diferentes tipos de conflictos, ¿verdad? Entre ellos encontramos los intrapersonales, los interpersonales, intragrupales, intergrupales e interorganizacionales. Los intrapersonales son aquellos conflictos que un empleado puede tener consigo mismo. Por ejemplo, a causa de su disconformidad con las tareas que se le encomiendan o su incapacidad para solventarlas con éxito. Son muchas veces, como dice aquí, las tareas que se le encomiendan. Hoy en día puede pasar esto mucho. ¿Por qué? Porque vemos que hay mucha gente que no tiene empleo y por la necesidad, pues toman el primer empleo que les salga. Y no es lo que ellos desean. Entonces, lo toman por necesidad, pero realmente no están siendo felices, no se sienten plenos, y entonces entra en ese conflicto con uno mismo, ¿verdad? De decir, bueno, sigo o no sigo, me gusta, aunque no me gusta, pero yo tengo una necesidad, y entonces entra en conflicto esta persona consigo mismo. Los interpersonales. Estos se producen cuando surgen problemas entre compañeros de trabajo. También se dan entre empleados y directivos o entre personal de dirección de la empresa, ¿verdad? Como te decía anteriormente, pues hay intereses, ¿verdad? La diferencia de intereses. Si hay que llegar a una meta o hay que lograr cumplir con un objetivo, tal vez yo tengo una buena disposición, pero siempre va a haber alguien, o normalmente siempre se van a encontrar personas que no van a querer que las cosas fluyan, que ponen trabas, ¿verdad? Que no dejan que los demás puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Entonces, estos son los conflictos interpersonales. Los intragrupales. Se atribuye a las controversias que se originan en el seno de un equipo de trabajo o departamento de una compañía, ¿verdad? Digamos, está el equipo de, digamos, de ventas, ¿sí? Y tal vez alguien dice una cosa sobre cómo poder vender para mejorar las ventas y otro dice no, ¿verdad? Porque yo no voy a cambiar, porque yo así he trabajado y yo a pesar de todo cumplo mis objetivos, entonces yo no voy a hacer el cambio a lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces se puede dar eso, también las envidias, ¿verdad? Hay a veces muchas envidias dentro de los grupos y eso también no permite que las cosas fluyan, ya sea aquí entra muchas veces el tema de las personalidades, ¿verdad? Como bien dice, ¿verdad? Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y suele pasar, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha tenido una experiencia así, pero por lo menos yo sí la tuve, que llegué a trabajar a una institución, era nuevo lógicamente, y la persona con la que yo tenía que trabajar conjuntamente, pues realmente, de plano, yo nunca le caí bien desde el primer día, desde que me vio se notó, o yo noté como ese rechazo, ¿verdad? Y sí fue bastante difícil como poder trabajar juntos, y lógicamente sí tuve varios problemas con esta persona, ¿verdad? Pero
¿Cuál sería la razón? Nunca supe, pero sí desde el primer momento yo pude percibir que no le caí bien, ¿verdad? Entonces, eso también pasa, ¿verdad? Entonces, no se puede tener un buen ambiente de trabajo si uno también está muy a la defensiva y no trata la manera de poder ser agente de cambio y ayudar a los, digamos, en este caso que ponía el ejemplo de los nuevos, a que ellos se sientan bien y cómodos para ser parte de un equipo de trabajo. Los intergrupales. En este caso, las desavenencias se dan entre diferentes áreas o departamentos de la empresa, ¿sí? Que puede ser, digamos, los de comunicación, con los de, digamos, recursos humanos, o los de comunicación con gerencias, ¿verdad? Entonces, hay diferencias entre ambos equipos de trabajo o departamentos dentro de la empresa. Y los interorganizacionales. En estos casos, los problemas surgen entre distintas empresas, por ejemplo, por incumplimiento de acuerdos de colaboración. Si yo pido que o contrato a alguien para que me ayude a llevar ciertos materiales o que venga alguien y me dé una capacitación y esta persona no cumple, pues lógicamente va a haber ese tipo de conflictos. ¿Cómo prevenir los conflictos laborales? Y aquí voy a tocar un tema que yo creo que es de suma importancia hoy en día y va muy ligada a esta frase de Viktor Frankl. Dice, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado la cámara de gas, pero asimismo es el ser para ponerles un poco de contextos, no sé si alguien sabe quién es Viktor Frankl, pero si no, pues así bien, rápidamente les comento. Viktor Frankl, él es el creador de la logoterapia, ¿verdad? De la pues, especialidad que yo manejo. Él fue sobreviviente de 4 campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me encanta mucho lo que él dice en esta frase. ¿Qué es el hombre en realidad? Es el ser que siempre decide lo que es. ¿Y por qué toco esto? Porque yo creo que parte de los conflictos tienen que ver mucho con esto. ¿Qué decido yo ser como persona? ¿Qué persona decido yo ser? ¿En qué persona me quiero yo convertir? ¿Sí? Yo puedo ser una persona que le gusta, como decía en el video anterior, pues una persona que le gusta ser conflictivo, ser negativo, que no quiere apoyar a los demás. O puedo ser una persona que busca la manera de ser distinto, de no someterme a un sistema que a veces está corrompido por malas actitudes, por personas que de verdad lo único que quieren es hacer el mal, hacer el menor esfuerzo, no dar la mía extra, ¿verdad? Entonces, aquí hay un tema, como les decía, que para mí es bien importante, y es el tema de la libertad y la responsabilidad, que son temas que creo que no se tocan mucho, pero que hoy en día creo que son muy importantes. ¿Y por qué? Porque nosotros como personas somos seres libres, pero esa libertad siempre va a conllevar una libertad, ¿verdad? Yo puedo en mi libertad decir, bueno, voy a trabajar bien, voy a hacer bien mi trabajo, voy a dar más, o no. Pero al tomar yo siempre una decisión, me tengo que hacer responsable de las consecuencias de mis actos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa en el ámbito laboral? Muchas veces no se llega a desarrollar un excelente trabajo, un mejor trabajo, porque se andan echando la culpa. Es que este dijo esto, es que no me dio esto, no me dio lo otro, ¿verdad? Y muchas veces es por envidias, por diferentes intereses, que yo no quiero que este departamento que está trabajando ahora bien
siga siendo así como el mejor, ¿no? Entonces yo voy a hacer cosas para poner trabas para que no se desarrolle, ¿verdad? Entonces mis actitudes van a afectar y van a hacerme ver si puedo ser o no un agente de cambio. Y yo siempre manejo esto, sobre todo el círculo de medio. Este es el círculo de la responsabilidad, le llamo yo, ¿verdad? Porque al ser una persona libre también soy responsable. ¿Y de qué me tengo que hacer responsable yo? Pues como dice acá en el medio, ¿verdad? Esto es mi responsabilidad, mis palabras, mi conducta, mis acciones, mis esfuerzos, mis errores y mis ideas, las consecuencias de mis acciones. Y en esto es algo donde creo que podemos trabajar mucho, nosotros en lo personal y con nuestros equipos de trabajo. Hacerles ver de la importancia que tiene que cada uno se haga realmente responsable de su propia vida, de su propio desempeño, de todo, incluso para los que son papás y tienen hijos. Yo siempre digo, ya no hay que hablarle a los hijos como te voy a castigar, si no haces esto, te voy a castigar, que no sé qué. No, enseñarles que todo en la vida tiene límites, que todo lo que uno hace en la vida tiene consecuencias tarde o temprano, ¿verdad? Y que se tienen que hacer responsables de las consecuencias de las decisiones de sus actos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Entonces uno mira a muchos niños, adolescentes o jóvenes adultos que pasan por la vida, es que la culpa es de no sé quién, es que el profesor no enseñó, es que no sé qué, ¿verdad? Y estamos ante una sociedad creando o teniendo jóvenes que pasan la vida pues echándole la culpa a medio mundo y nunca se hacen responsables de su propia vida. Entonces para mí, esto es algo muy importante y que espero que ustedes lo puedan tomar muy en cuenta para tocarlo con sus equipos de trabajo. Y otra forma de poder solucionar los conflictos es, bueno, definir cuál es el problema. Buscar el origen o las causas que dan lugar a la situación que se está viviendo. Hablar con cada una de las partes involucradas. Lo ideal es hablar primero con cada persona por separado, escuchar de forma activa y dar posteriormente una retroalimentación a cada una de las partes implicadas. Otra forma es evitar promover ataques personales o desaprobaciones. En el momento en que tal vez se pueden unir a las dos partes que están en conflicto, pues darles un tiempo para que cada uno exprese lo que pasó, pero siempre con el debido respeto, con una comunicación asertiva y como dice, ¿verdad? Que se busque hablar de lo que pasó y no de dar ataques sobre la persona. Y por último, tomar una decisión. A ser posible, esta decisión debe satisfacer en la medida de lo posible a ambas partes, aunque no siempre es posible. En caso de que la decisión afecte exclusivamente a una de las partes involucradas, debe ser tomada en base a pruebas irrefutables, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que les haya llamado la atención. No sé, perdón por el tiempo, me pasé, no sé cuánto tiempo tienen todavía disponible. Ya estamos en el tiempo, pero licenciado, muchas gracias por esta excelente presentación, realmente es sumamente edificante. Creo que cada uno de los compañeros coinciden en la excelencia de la presentación, sobre todo en la parte significativa y lo práctico para nuestra cotidianidad y para nuestros entornos laborales. Muchas gracias, licenciado Cajón. No sé si alguien tiene algún comentario, compañeros. Sí, licenciada, y habla Brenda. Agradezco al licenciado, ¿verdad? Porque estuvo muy bonita la presentación. Además de eso, yo entrelazaba los módulos, ¿verdad? El módulo 1 que estamos nosotros leyendo, ¿verdad?
Y acá también nos dan en estos módulos unas técnicas que yo las unía con lo que el licenciado nos está diciendo, ¿verdad? Porque para controlar nuestras emociones, porque esto va de la mano también con los conflictos. Dice que tenemos técnicas, ¿verdad?, que podemos nosotros realizar cuando nosotros no sabemos cómo comportarnos ante los conflictos. Y yo leía que en nuestros módulos también nos dan, ¿verdad?, esa motivación y esa enseñanza, cómo llevar a cabo, ¿verdad? Y uno de esos es las técnicas del volumen bajo, las técnicas de tiempo fuera, y todas esas técnicas que en los módulos nos están enseñando las podemos también aplicar, ¿verdad?, en nuestros grupos. Yo sí estoy bastante satisfecha con esta charla, pues sí se adapta bastante a nuestros grupos y son armas que nosotros muchas veces no sabemos cómo manejarlas. Muchas gracias de veras por esta presentación. Gracias, Brenda, por sus aportes. Así que muchas gracias a cada uno, compañeros, por su puntual participación. Estaremos colocando en la plataforma la fecha del próximo webinar con anticipación para que puedan, por favor, conectarse y disfrutar de este entorno de aprendizaje realmente por expertos en cada disciplina. Nuevamente, licenciado Aníbal, muchas gracias, que Dios lo bendiga y muchas gracias por compartir con nosotros todo su proceso de vida, de aprendizaje y de formación académica. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, feliz tarde.